Muy buenos días, hermanos. Continuamos nuestro estudio del libro de Apocalipsis, Cristo, Cordero Vencedor. Y hoy nos corresponde Apocalipsis capítulo 3, versículo 18. Hemos ido avanzando rápidamente en el estudio del mensaje a las 7 iglesias y estamos avanzando en el estudio de la iglesia a la Odisea. La iglesia de la Odisea es la iglesia del juicio, la iglesia del reproche, la iglesia de la censura, pero también es la iglesia de la esperanza, donde el Señor les manifiesta su profundo amor, su cuidado y su bondad para ellos. Apocalipsis 3:18 dice: por tanto yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que veas. Nosotros estuvimos diciendo en los versos anteriores que son una secuencia que tiene que ver con unas metáforas de las realidades históricas de la ciudad, que los tres aspectos en los cuales el Señor se va a centrar en este versículo tienen que ver con asuntos propios de conocimiento de los laodicenses y especialmente de la iglesia. Recordemos que en el texto anterior vimos cómo el Señor denuncia que ellos dicen que son ricos, pero realmente son pobres, miserables, desnudos, ciegos, desventurados, y que esas realidades metafóricas y también esos adjetivos con los cuales el Señor los califica tienen que ver con situaciones que ellos conocen de la cultura y de la economía y de la geografía de la ciudad. En esta oportunidad el Señor ya no se va a centrar en 5 adjetivos calificativos como en el texto anterior para describir con lujo de detalle la realidad y la condición de ellos, sino que va a retomar solamente 3, de los 5 retoma 3, y los 3 que va a tomar tienen que ver con los últimos 3 de los versículos anterior. En el versículo anterior dice: tú eres desventurado, miserable, y luego pobre, ciego y desnudo. En este versículo número 18 el Señor va a retomar los 3 últimos, pobre, ciego y desnudo, para referirse a su mensaje y retomarlos de manera extraordinaria y mostrar la condición que ellos tienen como iglesia, para exhortarles a que cambien, para llamar la atención a renunciar a su orgullo, a su prepotencia, a su autosuficiencia, y para mostrarles que la suficiencia de ellos y la suficiencia de todo creyente y de toda iglesia está únicamente en Cristo. Una forma como el Señor va a mostrar la realidad es confrontarlos con lo que ellos creen que son y con lo que el Señor tiene como remedios preciosos para sacarles de ese mal, de esa vergüenza, de esa desnudez y darles esperanza. Todos los productos, por decirlo de alguna manera, que se van a presentar aquí son vitales, son necesarios para la salud, la estabilidad y el crecimiento de la iglesia. Ellos deben comprar estos productos, deben adquirirlos, pero el precio por el cual deben adquirirlos es por gracia. Y es interesante los contrastes que se nos van a presentar aquí, y por eso el título que yo tengo para el mensaje tiene que ver con el encabezado del versículo número 18, es: te aconsejo, compres de mí. Te aconsejo, compres de mí. Y es importante lo que vamos a encontrar allí y luego lo vamos a desarrollar más adelante. Isaías 55:1 dice: a todos los sedientos venid a las aguas, y los que no tienen dinero venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. Y luego en 1 de Pedro 1:7 dice: para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Y justo es el consejo que el Señor les va a dar. El versículo comienza diciendo: por tanto yo te aconsejo que de mí compres. Es importante, queridos hermanos, que notemos que el Señor, pudiendo y debiendo, debido a la situación o a la urgencia de la necesidad de la iglesia, darles órdenes o darles imperativos o darles categóricas instrucciones y exhortaciones con relación a la situación que están viviendo como iglesia, introduce el texto diciendo: yo te aconsejo. Ahora, ese consejo que el Señor está dando muestra varias cosas. Primero, pues que apela a la responsabilidad de los laodicenses, de los creyentes, que el Señor no va a obrar de manera arbitraria, de manera impositiva, pudiendo hacerlo porque Él es soberano, sino que Él apela a la iglesia, a su disposición, a su responsabilidad, a su compromiso, a que tomen conciencia de la condición en la cual están. Ahora, no está diciendo que Dios hace una parte y ellos hacen la otra parte.
No está dejando al libre arbitrio de la iglesia la decisión de la compra o de la adquisición de los productos que se van a mencionar a continuación. Lo que está diciendo es, ustedes son creyentes, ustedes han nacido de nuevo, han sido regenerados, por lo tanto entenderán lo que les voy a decir, tomarán conciencia, se harán responsables de lo que yo les voy a decir y de lo que les voy a encargar, por lo tanto les aconsejo que tomen de mí o que adquieran de mí o que compren de mí. Ahora, esa expresión yo te aconsejo también apela a una actitud paternal de Dios. Dios, como Padre soberano, justo y amoroso, va a establecer una relación de comunión con esta iglesia, una iglesia que ha estado bastante indiferente a las cosas de Dios, sin fervor, sin entusiasmo por las cosas del Señor, y el Señor les dice, yo les aconsejo, mostrando una actitud paternal, una actitud amorosa, una actitud de relación, de comunión, donde el Señor está restaurando la congregación para que ellos puedan tomar conciencia de su necesidad espiritual. Ahora, esa expresión, yo te aconsejo, también muestra no simplemente una sugerencia, porque en la Biblia los consejos no son sugerencias. Para nosotros, en nuestro contexto y debido a nuestro corazón pecaminoso, nosotros tomamos los consejos como simplemente sugerencias. Es decir, como un consejo que alguien me da, que yo decido si lo tomo o lo desecho, si lo aprecio o lo rechazo. Pero en el contexto del texto, el yo te aconsejo no es una sugerencia. ¿Sí? Está en el contexto paternal, apela a la responsabilidad de la iglesia, pero no es una opción. Es, por lo tanto, yo les doy el consejo preciso o correcto que deben atender. ¿Sí? Viniendo el consejo de parte de Dios no es una sugerencia, no es una opción, no es simplemente yo lo analizo y decido si lo tomo o no. Es una orden, es un consejo que implica una acción de compromiso y una advertencia segura que ellos no pueden obviar o que no pueden desconocer. Y eso es importante. Todos los consejos de Dios son sí y amén. No hay un consejo en la Escritura que uno pudiera decir, bueno, viéndolo bien, yo pues no acepté ese consejo porque yo tengo una opción mejor. Eso pudiéramos hacer con los consejos de otras personas, con las sugerencias o las advertencias de otras personas. Pero siendo los consejos que vienen de Dios, nuestro proveedor perfecto, nuestro Padre amoroso y justo, nuestro Salvador perfecto, nosotros tenemos que sencillamente inclinarnos y aceptar lo que Él nos está aconsejando, que en otras palabras nos está ordenando. Entonces, los tres adjetivos calificativos que el Señor va a retomar para este mensaje son los últimos tres de los 5 anteriores del versículo 17. Pobre, ciego y desnudo. Te aconsejo, compres de mí. Te aconsejo que compres de mí. Lo primero que el Señor les va a decir que ellos deben comprar es el oro. Y es importante porque cuando el Señor dice, compren de mí, nosotros pudiéramos decir, bueno, ¿cómo así? Hay que comprar algo relacionado con la salvación. Hay que adquirir algo que tenemos que tener dinero y precio para nosotros poderlo disfrutar o poderlo tener. Y lo que el texto nos va a decir es, si el Señor nos da la orden o el consejo sabio que sale de su corazón y de su boca, que compremos de Él, pues indudablemente nosotros no tenemos cómo comprar o cómo pagar lo que viene de Él. Entonces ahí hay un juego de palabras importante. Primero nos está diciendo de la imposibilidad de poder comprar o pagar lo que viene de Él. Si no es una transacción económica, no es algo financiero, no es algo que yo tenga el dinero, el depósito para poder decir yo puedo comprar o puedo adquirir lo que se me está ofreciendo. Ahora, si fuera una transacción comercial, pues se requiere dinero. Nosotros vivimos en una sociedad que se mueve bajo la economía del dinero. Y con el dinero podemos adquirir muchas cosas. Ahora, recordemos que esta verdad de comprar tiene que ver también con una connotación de la realidad y de la presunción de los laodicenses de que ellos tenían el dinero suficiente para adquirir las cosas. Hemos dicho que la iglesia de la Odisea, junto a la ciudad de la Odisea, se creían muy adinerados y que ellos eran la ciudad más rica del sector y que no tenían que recibir apoyo para reconstruir su ciudad en los momentos de terremoto y más bien ayudaban a otros en la reconstrucción. Era una ciudad con buena posición económica, un centro banquero o bancario del sector y era parte de su orgullo. Ellos decían, nosotros somos ricos, no necesitamos nada en términos materiales. Y el Señor toma ese aspecto, que era un aspecto cultural y pecaminoso de la ciudad, de creer que tenían todo, que el dinero lo solucionaba, que tenían la solución económica para sus necesidades, y el Señor les dice, yo les aconsejo algo, compren
de mí, usando ese mismo concepto financiero o económico. Entonces, listo, ustedes tienen todo, ustedes no necesitan nada, tienen todo el dinero para conseguir las cosas, entonces les aconsejo que vengan a mí y compren con su dinero y compren lo que les falta. El Señor les está implícitamente diciendo, sí les falta, porque en el verso anterior ellos dicen, de ninguna cosa tengo necesidad, pero en este texto el Señor les dice, vengan y compren de mí lo que les falta, y de manera implícita les dice, a ustedes les falta mucho, y como les falta, vengan y compren, que yo tengo la mercancía, o tengo la provisión, o tengo los recursos que ustedes necesitan para poder estar bien frente a mí. Para el concepto del mundo ustedes están bien, pero para mi concepto a ustedes les falta y deben comprar, deben adquirir. Ahora, ese concepto comprar es muy importante, porque lo que el Señor también está implícitamente diciéndoles a los creyentes es, eso tiene un costo para ustedes. Es decir, la salvación es de gracia, los dones que vienen de Dios son de gracia, pero para una iglesia que ha recibido la gracia de la salvación y ha actuado con desprecio, ha actuado con negligencia, pues eso tiene un precio. Volver a disfrutar ese gozo de la salvación o retomar el camino del cual se han desviado, eso tiene un precio. Y nosotros sabemos que aunque la salvación es gratuita, la vida cristiana implica un costo, un precio, que el Señor mismo lo paga, pero que implica sacrificio, dedicación, compromiso, abnegación, obediencia, disposición, y ese era el precio que la iglesia de la Odisea no había pagado como creyentes, porque ellos estaban viviendo una vida de comodidad, de autocomplacencia y de bienestar, sin asumir seriamente los compromisos que el Señor les había dado. Les aconsejo, compren de mí. Y es un consejo personal, es un consejo directo para la iglesia, pero es un consejo que implica el pensamiento de una transacción, es decir, el pensamiento de un costo, de un valor, de un deber que ellos deben asumir frente al Señor. 3 cosas deben comprar, es decir, de 3 cosas están teniendo carencia o gran necesidad como iglesia. Lo primero que dice el versículo, yo les aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico. Los laodicenses confiaban en sus propias riquezas y no confiaban en el Señor Jesucristo. Los cambistas y los banqueros de la ciudad manejaban muchísimo dinero para sus compras diarias y el Señor les dice, muy bien, acudan a mí a comprar. ¿Tienen dinero? ¿Se creen autosuficientes? Yo les aconsejo que vengan y compren de mí oro refinado en fuego. El Señor Jesús lo que les está diciendo a los creyentes es que Él desea que ellos como mendigos o como indigentes económicamente y espiritualmente, vengan y compran o adquieran el oro precioso de la salvación. Y hay un contraste con el versículo anterior, porque en el anterior el Señor les dice, ustedes son pobres y miserables. Muy bien, uno diría, entonces, ¿cómo pueden venir a comprar? Si son pobres y son miserables, ¿cómo se les dice que vengan y compren? Sería ilógico. Muy bien, pero para la lógica del creyente laodicense era, nosotros somos ricos. Y el Señor, al decirles vengan y compren, primero les muestra su necesidad y segundo les humilla terriblemente para decirles, ustedes son pobres, mendigos espirituales, y solo los mendigos espirituales pueden disfrutar de los beneficios que yo les tengo. Por eso vengan a mí y compren, pero no vengan como banqueros, no vengan como adinerados, sino vengan como mendigos espirituales, vengan como indigentes espirituales, como aquellos que tienen gran necesidad y no tienen cómo pagar, y vengan y compren de mí. Ahora, ¿cuál es la razón de venir y comprar del Señor? Porque al comprar del Señor, los productos, permítame decirlo de esa manera, que el Señor ofrece y que Él da para su pueblo son gratuitos, son de gracia. Por eso el profeta Isaías dice, vengan y compren sin dinero. Y ese es un contraste en términos. ¿Cómo podemos comprar sin dinero? Porque lo que el Señor da a su pueblo tiene un costo, pero es un costo que el Señor ya mismo asumió y que a nosotros no nos implica ese valor de dar la vida o de un sacrificio como el que Él pagó en la cruz a favor de su pueblo. Vengan y compren el oro brillante de la salvación. Ese oro refinado en fuego tiene varias connotaciones. Uno, puede significar los sufrimientos, puede significar las pruebas y las diferentes situaciones que nosotros tenemos que pasar de santificación
para poder disfrutar de los beneficios de la redención en plenitud. Pero también ese oro probado en fuego no solamente significa los procesos por los cuales el Señor pasa a su pueblo en santificación, sino que simbolizan el valor del reino de Dios, simbolizan el gobierno y el poder y la total autoridad de Dios a través de la salvación. Es decir, el oro es una señal de realeza. El oro es un símbolo de poder, es un símbolo de autoridad. Y para que el oro sea fino o sea brillante o refulgente, dice la Biblia que tiene que ser pasado por fuego, por el fuego de la prueba. Es decir, para poder disfrutar del reino se requiere la prueba o el sacrificio para que ese valor de la grandeza del poder de Dios opere en el corazón del creyente. Ahora, cuando la Biblia habla del oro pasado por fuego, no está hablando de que ellos son oro y que necesitan pasar por pruebas. Lo que está diciendo es el oro de la salvación, el oro valioso de la salvación, es brillante y refulgente a través de la prueba del sacrificio. ¿Quién fue el que asumió ese sacrificio por nosotros? Jesucristo. Jesucristo, dice la Biblia, que se entregó voluntariamente y fue molido literalmente o pasado literalmente por fuego para que el valor de la redención o el valor del reino llegase a nosotros. Es decir, ese oro probado y comprobado, ese oro brillante y refulgente, se refiere a Jesucristo, se refiere a la salvación y al reino que ustedes y yo podemos disfrutar por gracia. Por eso dice, vengan y compren del oro de la salvación, que es gratuito. El oro es uno de los metales más costosos y más valiosos y codiciados, y especialmente en la época antigua era mucho más. Entonces el Señor les dice, vengan y adquieran el oro valioso y fino, que solamente yo lo tengo. Y ese oro soy yo mismo. Ese oro es el oro comprobado a través de la prueba del sacrificio, a través de la prueba de la muerte y de la resurrección, pero es el oro brillante y refulgente que nadie más tiene, y que es el oro de la salvación. Y si ustedes adquieren ese oro, que se adquiere por gracia, se adquiere por la bondad de Dios inmerecida, ustedes podrán deleitarse en el gozo de la salvación. ¿Qué fue lo primero que han perdido los laodicenses? El deleite en la salvación, el deleite en la bondad inmerecida de Dios para ellos, que es el oro valioso de la salvación. Ellos pudieran haber dicho algo así: sí, nosotros ya fuimos salvos, Dios nos salvó, tenemos el conocimiento y la verdad de la salvación, pero ellos estaban perdiendo el brillo de la salvación, el valor de la salvación, el disfrute de que ese oro brillante es exclusivo de los creyentes y nos viene por gracia y que no se puede comparar con ningún otro producto. Casi como que pudiéramos atrevernos a decir que los laodicenses equiparaban la salvación con los demás productos del mercado laodicense, que se podían adquirir con el dinero abundante que tenían en los bancos. Cosa terrible que nosotros hagamos eso, que equiparemos el gozo y la verdad y el valor de la salvación con las cosas terrenas y pasajeras de este mundo. Porque la Biblia dice que el gozo y el regalo de la salvación es incomparable y que no tiene nada que ver con las cosas corruptibles. No se puede comparar o equiparar con las cosas que podamos adquirir con el dinero. Con nuestro dinero podemos adquirir cosas. Con el dinero que Dios nos provee podemos adquirir las propiedades, los bienes inmuebles, podemos adquirir lujos y bienestar temporal, pero no podemos pensar ni presumir por un momento que con ese mismo dinero o podemos comprar la salvación o podemos equipararlo a la salvación, porque la salvación es un bien eterno, es un bien celestial, es el valor incomparable del brillo de Jesucristo, que no solamente nos asegura la salvación, sino que nos da el disfrute del reino eterno por gracia inmerecida. Vengan y compren el oro fino de la salvación para que sean ricos. Nuevamente el Señor toma el concepto de la riqueza para decirles: ustedes son pobres y son miserables, y la única riqueza que tiene valor, la única riqueza que tiene sentido es la riqueza que viene por Jesucristo. Tú y yo, si tenemos la salvación por gracia, somos ricos, tenemos el brillo de la salvación. Ahora, no es suficiente con tener el oro. Es necesario que ese oro sea el oro del brillante, refulgente, es decir, que nos deleitemos en las cosas del Señor, que nos gocemos en la gracia del Señor, que el centro y la razón de nuestra vida no sean las cosas materiales o los bienes materiales, sino la riqueza que viene del cielo. Dice la Escritura en otro lugar: porque donde esté vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón. Nosotros vivimos en una sociedad marcada por una economía de dinero,
donde estamos corriendo todo el tiempo y probablemente algunos de aquí saldrán corriendo para ir a sus trabajos, pensando en sus deudas, pensando en cómo adquirir más, pensando cómo tener otro bien, cómo tener otra propiedad, cómo tener un bienestar económico y una comodidad y una solvencia. Querido hermano, si ese es tu tesoro, yo quiero decirte que este consejo es el consejo para ti hoy. Venga al Señor y compre oro fino. Es decir, venga y deleites en la salvación. Disfrute del reino de Dios, disfrute de la participación por gracia que tienes de ese reino para que tu vida brille, tu vida tenga valor, porque el oro brillante es Jesucristo, que Él te gobierne, que Él con su autoridad te domine, te invada, te llene y puedas disfrutar de la gracia incomparable, del gozo de la salvación. El salmista David, cuando él confiesa su pecado, le dice: Señor, devuélveme el gozo de tu salvación. Es probable que muchos de nosotros, al igual como los creyentes laodicenses, hubiesen perdido el brillo de la salvación, hubiesen perdido el disfrute de la salvación por gracia, hubiesen perdido el deleite, el valor de ese oro refulgente de la sangre de Jesucristo, hubiesen perdido el horizonte de que los tesoros valiosos son los tesoros en el cielo que se adquieren por la sangre preciosa de Jesucristo y que no nos implican el esfuerzo desmedido y desgastante del trabajo. Lucas 16:11 dice: pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Y en 1 de Pedro 1:4 dice: para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Mateo capítulo 6, versículo 20: si no haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Y luego en Salmo 18:30 dice: en cuanto a Dios, perfecto es su camino, y acrisolada la palabra de Jehová, escudo es a todos los que en él esperan. Y en Proverbios 30, versículo 5 dice: toda palabra de Dios es limpia, él es escudo a los que en él esperan. Y en Apocalipsis 22:17 dice: y el espíritu y la esposa dicen: ven. Y el que oye diga: ven. Y el que tiene sed venga. Y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente. Entonces, cuando el Señor dice: vengan y compren el oro, lo que está diciendo es: vengan y disfruten de la gracia que yo les doy, la gracia de la salvación. Y no se conformen con este mundo que les ofrece cosas materiales, que les ofrece bienestar, pero que les roba el privilegio del deleite en la salvación. Muchas veces las cosas materiales y el apego a las cosas del mundo nos quita la oportunidad de deleitarnos en el valioso oro de la salvación, en el valioso reino de Dios. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico. El Señor no solamente les ofrece como un mercader el producto adecuado o el valor adecuado, sino que les da la razón para que sean ricos. ¿Quieres tú ser rico? Deleítate en el Señor. ¿Quieres disfrutar por siempre de bienes eternos e incomparables? Deleítate en la salvación por gracia. No pienses que tú la adquieres con dinero o que puedes tener las condiciones para adquirirla. Solamente acércate al Señor, deleítate en Él y confía en Él. Y luego continúa diciendo: y vestiduras blancas para vestirte. Es decir, te aconsejo que compres de mí vestiduras blancas para vestirte. En el texto anterior el Señor les había dicho: ustedes no solamente son pobres, sino que son desnudos. Y recordemos que así como la Odisea era un centro bancario y era una ciudad con mucha solvencia económica, también era una industria textil muy importante. Gran parte de los productos que ellos exportaban al mundo conocido era sus telas o su lana negra. Era famosa la lana negra que ellos producían y los textiles negros, que era básicamente ropa de los nobles y de los reyes en el mundo conocido. Esa lana negra era supremamente famosa, no solo por su elegancia, no solo por su costo, sino también por la forma como ellos la construían o la tejían. Y venía de la industria de lana famosa negra. Es importante porque el Señor les va a decir: les aconsejo que compren vestiduras blancas para vestirte. Y nuevamente pone el contraste. Primero, ellos creían que vivían bien vestidos. Los laodicenses presumían que tenían la mejor industria textil del mundo y que ellos asimismo pues no solamente la vendían y la producían, sino que la usaban. Y el Señor les dice: ustedes están desnudos, versículo anterior. Y en este versículo les dice: compren para que se vistan.
Es decir, siguen desnudos. Pero no solamente les habla de cubrirse con vestiduras elegantes, que para ellos serían vestiduras negras o de la lana que producían, sino que tomen vestiduras blancas para vestirse. Hay un contraste, porque para ellos lo elegante era vestidos negros. El Señor les dice, no necesitan estar elegantes, necesitan estar aceptables ante mí, necesitan estar dignos ante mí, y las únicas ropas con las cuales ustedes estarán dignos, aceptables y justos delante de mí son las vestiduras blancas. Y esto es importante. Hemos dicho en oportunidades anteriores que los vestuarios o las vestiduras en la Escritura son sinónimo de dignidad, son sinónimo de estar aptos o aceptables. La Biblia habla en la parábola del hombre que estaba vestido no apto para la ocasión, es decir, no tenía vestido de bodas. La Biblia habla del hijo pródigo cuando regresa a la casa, que el padre dice, póngale el mejor vestido. Habla también del endemoniado cuando el Señor lo libera, cuando dice que estaba vestido y en su juicio cabal. Es decir, el vestuario en la Escritura, y para nosotros los creyentes, tiene un altísimo valor. Ahora, no está hablando aquí del vestuario físico que pudieran tener los laodicenses. No está diciendo que se vistan de cualquier manera. Realmente, en términos prácticos, ellos estaban vestidos. Eran hombres ricos, era una ciudad adinerada y con una industria textil muy importante. Pero frente a Dios, ellos están desprovistos del vestuario necesario. ¿Cuál es el vestuario? Es el vestido de su justicia. Mientras el oro fino hace alusión a la salvación, al valor de la salvación y al disfrute de la salvación en el reino de Dios, el vestido blanco para vestirse hace alusión a la justicia que viene de Dios. Y es importante, queridos hermanos, que notemos que mientras la desnudez es un síntoma de desobediencia, de ser desprovisto de la justicia, el vestido blanco es un símbolo, una señal de la justicia que viene de Dios. Cuando Adán y Eva desobedecieron al Señor, dice la Biblia que ellos se escondieron porque estaban desnudos. Es decir, estaban desprovistos de la justicia divina, estaban descubiertos de la justicia divina y trataron de hacerse unos vestuarios a su propia imaginación o a su propia medida. El Señor les dice, yo les aconsejo que compren vestido blanco para vestirse. Dice la Biblia que cuando el Señor se acercó a Adán y Eva les dijo, ¿qué has hecho? Y acto seguido dice que les vistió con pieles de animales y les cubrió la vergüenza de su desnudez. Ese acto metafórico, esa acción del Señor de cubrirles, lo que está diciendo es, el hombre se cubre con harapos, y esos harapos son de su propia imaginación, de su propia justicia, pero ante Dios están desnudos, desprovistos. El único vestuario adecuado para andar delante del Señor es el vestuario blanco de la justicia necesaria que viene de Dios. Y eso es lo que hace el Señor. Ellos proveían ropa a todo el mundo, pero estaban desnudos. Ellos cubrían la desnudez de muchos con su lana negra, excelente, fina y de exportación, pero frente al Señor estaban desnudos. Miren qué paradoja. Ellos se cubrían con su propia justicia, se cubrían con las ramas de su propia justicia, se cubrían con las hojas de su propia justicia. Y eso es lo que hacemos muchos de nosotros. El incrédulo no tiene la culpa, él se cubre con su propia justicia porque él no tiene otro vestuario. Pero el creyente no debe vestirse con su propia justicia porque el creyente ha sido provisto de la justicia necesaria que viene de Dios. Jesucristo en la cruz del Calvario, a través de su sangre derramada, obró toda justicia para cubrir toda desnudez. No hay vergüenza que pueda tener el hombre frente a Dios porque ha sido quitada la vergüenza, ha sido quitada la culpa y ha sido cubierto nuestro cuerpo, nuestra desnudez, y estamos justos delante de Dios. Esta metáfora del vestido hace referencia no solamente a la dignidad, sino a la justificación que nos viene por gracia. Compren de mí oro fino, es decir, compren de mí el deleite de la salvación, que es por gracia. Paradoja, misterio. Pero ahora compren de mí el vestido blanco para cubrirse. Y ese vestido blanco es también la justicia que nos viene. Ahora, si debemos comprar la justicia, ¿con qué dinero la compramos? En la justicia normal u ordinaria de nuestras naciones, nosotros sabemos que se puede comprar. Se puede comprar al juez, se puede comprar a los testigos, se puede comprar las pruebas, se pueden comprar a los abogados, porque nosotros vivimos en una justicia corrupta.
Si estamos en un proceso judicial, nosotros podemos comprar las partes de tal manera que salgamos bien librados y hagamos que la justicia o el juicio obre en nuestro favor o en nuestra conveniencia. Pero en el caso de la justicia divina es imposible comprarla, porque somos enemigos de Dios, destituidos, y necesitamos un juez y un abogado y unas pruebas a favor. No se pueden comprar, porque es la justicia que viene de Dios. Pero tanto la justicia como el juicio nos son favorables a través de la gracia perfecta de Jesucristo. Les aconsejo que compren de mí el vestido blanco para cubrirse. La respuesta natural de un creyente sería: es imposible comprar un vestido blanco para tener la justicia que viene de Dios. Y el Señor inmediatamente nos dice: es por gracia, porque aunque sí tiene un valor, y un valor alto, un valor eterno, ya fue pagado por Jesucristo en la cruz. Yo debo pagar ese valor, o debía pagar ese valor, pero Cristo lo asumió en la cruz como sustituto. Justicia por nosotros los pecadores, y Él tomó nuestro lugar, y solo Jesucristo nos da el vestido blanco y santo de la justicia celestial. Es probable que a tu juicio estés bien vestido. Es probable que a tu juicio estés inocente. Es probable que a tu juicio tenga los méritos perfectos para estar delante del Señor. Pero el Señor hoy te dice a ti y me dice a mí: tú eres un desnudo y un desventurado, al menos que estés cubierto con mi justicia. Tú estás desprovisto de la dignidad, del honor y de la aptitud para estar en mi presencia, al menos que tengas mi justicia. Ven y compra de mí. Ahora, ¿por qué dice venga y compra? Porque no está hablando para los incrédulos, está hablando para los creyentes. Los incrédulos ni oyen ni escuchan porque son muertos espirituales. Pero cuando dice vengan y compren de mí, está mostrando que son creyentes, que han nacido de nuevo, que ya tienen la justicia de Dios, pero ellos la han despreciado. Ahora, no la han perdido, siguen teniendo la justicia, pero el llamado del Señor aquí es: aprecien la justicia que yo les he dado. Valoren el regalo de la gracia, de la justificación y la santificación. No lo desprecien, no lo equiparen con las cosas del mundo, no lo confundan con las adquisiciones temporales. Comprendan que esta justicia es incomparable y es insustituible, y que es la única necesaria para poder llegar ante mi presencia. Lo que el Señor les está diciendo es: ustedes ya tienen mi justicia, pero ustedes deliberadamente, por el espíritu de la época en la que estaban, por toda la cosmovisión imperante que estaba dominando la iglesia, ustedes están en un grado de tibieza tan grave, tan terrible, que ustedes piensan que todo lo tienen por sus propios méritos. No era cierto. Todo lo que ellos tenían de parte de Dios era gracia de Dios, inmerecida, pero al juicio de los creyentes de la iglesia, ellos pensaban que eso lo merecían y que era producto de sus buenas obras, de sus buenas acciones y de su buena disposición. Y el Señor les dice: un momento, ustedes están viviendo como si estuvieran desprovistos de mi justicia. Ustedes están actuando como si estuvieran desnudos. Por lo tanto, valoren la justicia que yo les di, valoren la justicia que yo les otorgué por gracia. Acérquense a mí, compren una dosis de mi justicia, es decir, reconozcan que toda justicia viene de Dios y que ustedes ya hacen parte de mi pueblo, y vístanse con el vestido blanco. Ahora, ni la compra, ni el vestido, ni el color del vestido lo puede determinar el creyente. La compra es por gracia, el vestido nos lo da el Señor porque Él mismo dice que Él nos cubre. Y el color es la justicia que viene de Dios, la pureza, la pulcritud del creyente. Solo Él puede hacer que busquemos desesperadamente su justicia y seamos cubiertos de nuestra vergüenza. Solo nuestro Dios puede producir el querer como el hacer para que anhelemos su justicia, anhelemos su gracia, anhelemos su santidad y seamos cubiertos de nuestra vergüenza. No es una decisión natural, no es un propósito personal, no es un concepto que nace de nosotros, es un deseo que Dios lo produce, y Él mismo dice: bienaventurado todo aquel que Jesucristo ha vestido de la justicia que viene de Dios. Bienaventurado aquel que es cubierto de su pecado y cubierto de su desnudez. Génesis capítulo 3, versículos 7 y 8 dice: entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales, y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová entre los árboles del huerto.
porque estaban desnudos. Luego en Isaías 24 dice, así llevará el rey de Asiria a los cautivos de Egipto y los deportados de Etiopía, a jóvenes y ancianos desnudos y descalzos, descubiertas las nalgas, para vergüenza de Egipto. La desnudez es una señal de vergüenza, de humillación, pero así están los creyentes. Ahora es paradójico que un creyente esté desnudo, porque el creyente está cubierto con la justicia divina. Pero lo que está diciendo aquí no es que la iglesia está desnuda, sino que la iglesia, estando cubierta con la justicia de Cristo, están actuando como si estuvieran desnudos. Estando ya salvos, están actuando como si no fuesen salvos. Y estando cubiertos con la justicia, han despreciado su justicia divina y están actuando como si estuvieran desnudos. Y eso es una vergüenza humillante. Eso es una afrenta a la obra perfecta de Jesucristo. Y es probable que tú y yo estemos pasando situaciones similares, que ya habiendo sido cubiertos con la justicia, estemos despreciando la justicia divina y estemos actuando de manera vergonzosa y humillante, afrentando la obra de Cristo como si fuera por nuestra propia justicia. Apocalipsis 19:8 dice, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino son las acciones justas de los santos. Y Nahum 3:5 dice, heme aquí contra ti, dice Jehová de los ejércitos, y descubriré tus faldas en tu rostro, y mostraré a las naciones tu desnudez, y a los reinos tu vergüenza. Y en Juan 20:12, y vio a dos ángeles con vestiduras blancas, que estaban sentados el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jehová, de Jesús, había sido puesto. Y luego en Hechos 1:10 dice, y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas. Te aconsejo, compres de mí el oro fino de la salvación. Es decir, regresen al deleite, al gozo y al disfrute de la salvación por gracia y del reino de Dios. En segundo lugar, les aconsejo que compren de mí vestiduras blancas, que significan la justicia y la dignidad del creyente, que nos viene por gracia también, que ya la tenían como iglesia, pero tienen que reconocer o cobijarse o cubrirse de la justicia de Dios y no cubrirse de su propia justicia. Ellos eran autocomplacientes y el Señor les reprende. Ellos eran autojustificadores o se justificaban a sí mismos y el Señor les reprende y les humilla. Y luego en tercer lugar les digo, te aconsejo que compren de mí colirio. Versículo 19. Y unge tus ojos con colirio para que veas. En el versículo anterior, en el versículo 17, dice, tú eres ciego. Y recuerden que es la paradoja de una ciudad que era experta en la producción de un colirio o el polvo frigio que servía para las enfermedades de los ojos. Todas las enfermedades de los ojos eran cubiertas con esa producción que ellos hacían, que era un ungüento muy especial. Había una gran escuela de medicina, especialmente de oftalmología, en la ciudad. Eran expertos. Y el Señor les dice, pero ustedes no, aunque solucionan los problemas de la vista de todo el mundo, ustedes son ciegos. Y el Señor ahora les da la medicina apropiada y es unge tus ojos con colirio o compra de mí el colirio o les aconsejo que usen el ungüento del colirio para que vean. Hermosa descripción en este momento para el Señor confrontarlos y ser el colmo de ustedes es que sean ciegos en una ciudad donde producen el remedio para los ojos. Pero lo que el Señor les está diciendo es, ustedes se engañan a sí mismos al enseñar filosofías de sabiduría humana y ustedes tienen tal ceguera que es un indicador grave, contundente de la impotencia y de la complacencia que ustedes tienen. Ustedes tienen la capacidad de diagnosticar los problemas de la vista y solucionarle a muchos ese problema, pero no tienen la capacidad de conocer la propia realidad que ustedes tienen. Es decir, ustedes no tienen discernimiento espiritual. Ustedes no tienen el poder del Espíritu Santo para discernir lo que está bueno y lo que está mal. Ustedes no tienen la sabiduría para conocer. Ustedes tienen la palabra, pero no disciernen lo que les está pasando a ustedes mismos. En otro texto diría, ustedes son ciegos, guías de ciegos. Ahora, no eran ciegos en sí, eran creyentes, salvos por gracia, redimidos por gracia, justificados por gracia, pero ellos están viviendo como si fueran ciegos, es decir, sin discernimiento espiritual. Y esa es una situación grave, porque nosotros en el momento en que somos salvos por gracia, dice la Biblia, que a través de la regeneración el Señor obra por su Espíritu Santo y da como garantía el precioso Espíritu a cada creyente.
Entonces el Espíritu Santo está en los creyentes. Si tú eres creyente, tú tienes el Espíritu Santo morando en ti. Pero, aunque tengas el Espíritu Santo, es probable que tú actúes como si no lo tuvieses. Como si no tuvieses discernimiento espiritual, como si no tuvieses la sabiduría que viene de Dios, como si leyera la palabra y no fueras redarguido por ella, a ser movido a la obediencia, al reconocimiento de tus pecados y a la confesión de tus pecados. La vista espiritual viene como resultado de prestar atención, de ser fieles a la palabra de Jesucristo. Cuando está hablando allí de ciegos y de un remedio natural que sería el colirio, es decir, el Señor tiene el ungüento o el colirio o el polvo adecuado para la vista espiritual. Lo que nos está diciendo es solo a través del Espíritu Santo ustedes podrán tener discernimiento espiritual. Saben, queridos hermanos, la iglesia de la Odisea vivía no solamente en un contexto económico solvente, no solamente en medio de grandes producciones de medicina y de producciones textiles, sino que ellos vivían en una ciudad cargada de una cosmovisión humanista y perversa. Era una ciudad que estaba abrazando una cantidad de filosofías humanas y de enseñanzas humanas que eran bien vendidas en el contexto. La sociedad del momento abrazaba todas esas cosmovisiones griegas, humanistas, romanas, del politeísmo, del humanismo, del gnosticismo. ¿Y saben qué estaba pasando con los creyentes de la Odisea? No tenían la capacidad de discernir que eso era pecaminoso. Aceptaban estas filosofías naturales como si fueran comunes, las abrazaban y no las denunciaban ni las censuraban. Y eso es peligrosísimo en una iglesia. Es muy grave que nosotros convivamos con una cantidad de cosmovisiones y con una cantidad de pensamientos humanistas, perversos, antropocéntricos, y que no los denunciemos, y que ni siquiera tengamos la capacidad de discernirlos. Es probable que algunos de nosotros veamos las nuevas leyes que se están aprobando en nuestros países, y que las veamos con buenos ojos. Es probable que alguien diga, sí, pues normal, eso está bien, yo no le vería nada de malo, eso es problema de ellos. Es probable que muchos de nosotros veamos las filosofías crecientes del paganismo y de la nueva era sin ningún tipo de reparo, sin ningún tipo de censura, y que digamos, no, sí, pues son pensamientos. Muchos de nosotros vemos la medicina y muchos descubrimientos de la medicina, de la psicología o la psiquiatría, y no los denunciamos, los vemos como, bueno, son buenos avances. No logramos discernir que mucha de esa cosmovisión implícita en estos avances y en estos descubrimientos es adversa y contraria totalmente al Evangelio. Muchos de nosotros no vemos la ideología tan cargada en muchos de los productos que nos venden en la publicidad. No tenemos la capacidad de discernir. Vemos la televisión, el internet y no discernimos que hay tantas cosas pecaminosas que tienen que ser denunciadas y tenemos que apartarnos de ellas. Eso le estaba pasando a la iglesia de la Odisea. Eran creyentes, creían en Jesucristo, físicamente veían, espiritualmente veían, pero no tenían una agudeza espiritual para discernir y para denunciar lo perverso. Y por eso el Señor dice, necesitan colirio para ungir sus ojos y para que vean y comprendan no solo su verdadera condición espiritual, sino que comprendan la condición espiritual del mundo que les rodea y puedan denunciar sus perversiones. El colirio de Dios significa o simboliza el discernimiento espiritual que la iglesia necesita. Tú y yo como creyentes y todos en conjunto como iglesia necesitamos discernimiento que nos viene por el Espíritu Santo. Necesitamos el discernimiento espiritual que nos viene a leer la palabra, al meditar en las cosas de Dios, no solo para conocer nuestra condición espiritual y arrepentirnos, para ver nuestra condición y arrepentirnos, sino también para ver la condición del mundo en el que estamos. Vivimos en una sociedad caída. Dice la Escritura, no nos conformemos con esta sociedad y con este mundo caído. No amemos el mundo ni las cosas que están en el mundo. Yo creo que muchos de nosotros vemos este mundo con buenos ojos, y no vemos este mundo con ojos espirituales para discernir todo lo malo que hay en el mundo. Muchos de nosotros vemos a nuestros gobernantes con buenos ojos. No vemos toda la corrupción, la maldad, la malicia con la cual actúan. Muchos de nosotros vemos el sistema legislativo de nuestros países con buenos ojos. Muchos vemos la universidad con buenos ojos y no vemos tanta filosofía hueca, tanta filosofía sin vida, tanta filosofía contraria al Evangelio para denunciarla. No está diciendo la Escritura que tenemos que salir del mundo y sustraernos para poder vivir el Evangelio. Lo que está diciendo es que tengamos discernimiento.
Que cuando vamos al mercado podamos discernir qué debemos comprar y qué no debemos comprar. Que los productos de tecnología que tengamos en nuestra casa tengamos el discernimiento que viene de Dios para saber qué uso darles adecuadamente. Que todas las propuestas que el mundo nos ofrece tengamos el discernimiento para decir esto es bueno y esto es malo, y que podamos denunciar con argumentos bíblicos y no simplemente con argumentos de cosmovisión natural. Solo Jesucristo restaura nuestra visión espiritual. Solo la palabra de Dios, solo el Evangelio por el Espíritu Santo nos capacita para un recto juicio, para un juicio adecuado y ecuánime de acuerdo a los principios del Evangelio. Cuando nuestros ojos son abiertos por el colirio espiritual, podemos ver de qué estábamos presumiendo. Podemos ver toda nuestra incapacidad y nuestra indignidad y podemos arrepentirnos de nuestro pecado. Los laodicenses necesitaban ver su realidad espiritual. Son pobres, miserables, desnudos, desventurados, están viviendo en gran tibieza espiritual, han perdido el fervor espiritual, pero ellos dicen, estamos bien. Cuando evaluamos nuestra condición, nos vemos bien. Y el Señor dice, error, son ciegos, desnudos y pobres, miserables. Acérquense a mí, miren a mi palabra, vuelvan a deleitarse en el Espíritu Santo y comprendan que todo discernimiento y toda razón para juzgar las cosas y nuestra propia vida nos viene solamente por la palabra de Dios y por su precioso Espíritu Santo. El discernimiento espiritual es un don de Dios. Es una capacidad que viene de Dios por gracia para los creyentes a través del Espíritu Santo. Si tú no lees la palabra, si tú no te deleitas en el Señor, no vas a poder tener discernimiento espiritual. A lo bueno llamarás malo y a lo malo llamarás bueno, porque no tienes discernimiento. Pero si tú te deleitas en el Señor, si tú vives fervorosamente el Evangelio, si tú confías en la gracia de Dios, si tú confías que todo viene de Dios, podrás tener discernimiento espiritual. No solamente necesitamos tener principios de doctrina, necesitamos aplicarlos adecuadamente a nuestra vida. El discernimiento nos viene por el Señor, es una gracia de Dios. Estos 3 productos que el Señor les ofrece, que deben comprar, son 3 productos que nos vienen por gracia, que es la salvación inmerecida, la justicia y la santidad que nos vienen por la misma gracia del Evangelio y de la obra redentora, y la acción del Espíritu Santo para llevarnos al discernimiento espiritual. Sí hay que comprar, pero ese precio lo pagó Jesucristo. Sí hay que tener el dinero necesario para comprar, pero ese dinero ni tú ni yo lo tenemos. Ese dinero, ese valor, lo pagó Jesucristo en la cruz del Calvario. Y ahora ni la salvación tiene costo, porque ya nos viene por gracia, ni la justicia tiene costo, porque nos viene por gracia, ni tú tienes que pagar por el colirio, porque ese discernimiento nos viene por gracia. Salvación, justificación y discernimiento espiritual son premios o son garantías evidentes de que estamos en Jesucristo. Es probable que alguien esté diciendo los laodicenses son fríos, causan repugnancia y el Señor los vomita o los vomitó o los vomitará en algún momento y solo recibirán el juicio. Pero si el Señor les está hablando de que compren estos 3 productos, es porque ellos son realmente pueblo de Dios, salvo por gracia, y el Señor lo que les está es despertando, avivando, trayéndoles el fervor por su Espíritu y su palabra, para que ellos reconozcan el valor de la salvación, para que reconozcan la grandeza de la justicia otorgada por Cristo y para que ellos disfruten del discernimiento espiritual que nos viene. Mateo capítulo 16, versículo 3 dice, y por la mañana hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo nublado. Hipócritas, que sabéis discernir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. Ese es el discernimiento natural, pero el discernimiento espiritual es el que nos viene por su palabra. Segunda de Corintios 4, 3 y 4. Pero si nuestro evangelio aún está encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, la cual es la imagen de Dios. Y luego en 1 de Juan, capítulo 2, versículo 11 dice, pero el que aborrece a su hermano aún está en tinieblas, y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Los creyentes de la Odisea no estaban en tinieblas. Ellos tenían la vista de Dios, tenían el Espíritu Santo en su corazón, en su conciencia, en medio de la iglesia, pero estaban actuando como si fueran ciegos.
Es decir, no tenían el valor para denunciar sus propios pecados y apartarse. No tenían el valor para denunciar los pecados contemporáneos de la sociedad. No tenían el valor y la osadía y el ímpetu para conformarse de acuerdo a los principios del Evangelio y denunciar los pecados del mundo. Queridos hermanos, tú y yo, con el discernimiento espiritual, tenemos que confesar nuestros pecados y arrepentirnos de ellos, pero también denunciar los pecados del mundo. Vivimos en una sociedad pecaminosa, vivimos en una sociedad en contravía de los principios del reino, vivimos con gobiernos corruptos y complacientes, ajenos a la bondad y verdad del Evangelio, y tenemos que denunciarlo. Nuestro corazón es engañoso, pero el de ellos también, y solo en Jesucristo hay esperanza. Esa invitación de venir a comprar será escuchada o atendida solamente por los elegidos. Solamente los creyentes regenerados por el poder del Evangelio podrán ser atraídos a Cristo y podrán disfrutar del valioso oro de la salvación para salir de su pobreza, podrán disfrutar de la justicia que les cubre para salir de su desnudez y podrán disfrutar de la visión espiritual para salir de su ceguera. Las tres cosas las obra el Espíritu Santo por gracia. No hay que esforzarnos en nuestras propias fuerzas, no hay que actuar por propia determinación, tenemos que sencillamente confiar en el Señor, esforzarnos en la gracia que se nos ha dado, esforzarnos en la obra perfecta de Jesucristo y ver cómo Él nos cubre con su manto de justicia, nos envía a las misiones, nos da discernimiento espiritual para denunciar con argumentos y con principios los pecados nuestros y los pecados de otros, para arrepentirnos y para poder disfrutar de su gracia merecida. Vengan, les aconsejo, compren de mí, para que salgan de su miseria y de su necesidad y para que puedan vivir en la gracia del Evangelio. Obra que ha sido perfectamente cumplida por Cristo, valor que fue pagado por Él y tú y yo solo tenemos que deleitarnos, pero renunciar al mundo por la gracia que Él obra en nosotros y dirigir nuestra mirada al Señor. Que el Señor nos ayude. Les aconsejo, compren de mí, dice el Señor. Amado Dios, gracias por tu palabra. Gracias por recordarnos lo miserables, lo pobres y los ciegos que somos. Gracias por recordarnos que somos indigentes espirituales, mendigos, en bancarrota espiritual, necesitados urgentemente de tu provisión. Y gracias por recordarnos que tú eres la fuente y que tú por gracia nos das todo esto que nosotros necesitamos. Con tantas necesidades nosotros, pero tú con tantos recursos incomparables. Nosotros con tanta miseria espiritual, con tanta pobreza y desnudez, pero tú con tanta abundancia, que cubres todo por gracia y lo pones todo a tu cuenta. Gracias, Señor. Gracias porque has puesto en tu cuenta el valor que debíamos pagar y has puesto en nuestra cuenta todos los atributos y las gracias y las bondades que nos vienen de ti. Ayúdanos, Señor, a vivir como vivos espirituales, disfrutando de tu reino y no como pobres míseros. Ayúdanos a vivir como ricos en ti por la riqueza que nos da el Evangelio y por la salvación. Ayúdanos a deleitarnos en la salvación. Ayúdanos, Señor, a saber que no estamos viviendo por nuestra propia justicia, sino por la justicia que nos viene a través de Jesucristo. Y ayúdanos a entender que todo discernimiento adecuado, que todo juicio adecuado, que todo concepto adecuado no proviene de nosotros, sino proviene de ti, a través de la vista espiritual que nos das. Gracias por tanta provisión, por tanta generosidad. Y gracias porque pese a nuestra tibieza, y gracias porque pese a nuestra desviación y a nuestra pasividad, tú obras con tanta gracia para darnos consejos tan excelentes, para darnos principios tan adecuados y para hacernos volver nuestros ojos a ti. Gracias, Señor, porque actúas como un Padre bueno y justo, actúas como un Padre amoroso y tierno, que vuelve nuestros ojos a ti cada vez que estamos desviándonos. Cada vez que ponemos nuestros ojos en nosotros o en el mundo, tú nos haces mirar a ti, a veces usando diversas circunstancias, incluida la prueba y la persecución. Gracias por darnos este mensaje y por recordarnos que nosotros somos como los laodicenses, que no tenemos valor, que no tenemos dignidad y que no tenemos discernimiento, pero que todo ello viene de ti y tú lo obras por gracia en nuestros corazones. Te adoramos por obrar esto en nuestra vida, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, hermano.